Entonces vamos a comenzar con las generalidades. Ustedes, dentro de lo que es la gama de los parásitos, nosotros llevamos lo que son los helmintos, ¿cierto? Ahora, los helmintos, los protozoarios y los artrópodos. Perfecto. Dentro de los helmintos, ¿cómo vamos a dividir? Vamos. No se peleen. Platelmintos y nematelmintos. Exacto, platelmintos y nematelmintos. Los platelmintos, ¿cómo se van a dividir? Céstodos y tremátodos. Unos son segmentados, los otros son en un solo segmento, ¿cierto? Y alargados. Y los nematelmintos, que van a ser los gusanos redondos. Que alguna vez, alguno de mis pacientes llega con un frasco y llega con un Ascaris lumbricoides, que es un nematelmito, y me mira y me dice: doctor, estoy muy asustado, pero he botado esto. Yo, ¿por dónde? Le digo, ¿por abajo? Por la boca. Yo, primero no podía hacer ese ruido, ¿no? Como ahorita. Era, bueno, en realidad prácticamente ha tenido un gusano. Y me dice, ¿de qué viene? ¿Cómo viene? Y etc. Generalmente lo que ustedes tienen que ver en estos pacientes, sobre todo por Ascaris lumbricoides, es de que el paciente tenga algún tipo de laburo, en realidad su actividad sea con la tierra, ¿cierto? Puede ser hasta, este paciente era mecánico y su taller estaba en un lugar donde había pasto, había tierra, pero estaba al lado del río. Entonces prácticamente nosotros tenemos posibilidades de que en ese lugar haya habido fecalismo y que obviamente estos bichitos estén por ese lugar. Y como él se tira al piso para ver los autos, pues prácticamente el lugar propicio. Otros laburos o otros trabajos donde podemos tener este tipo de pacientes son agricultores. Y los últimos que he visto eran una pareja que vivía en la zona sur, en una nueva casa de Chumani, que estaban haciendo su jardinería. Trajeron el abono y en el abono había contaminación por los ruidos. Ahora, bueno, dentro de los nematelmintos vamos a ver que son un poquito más desarrollados, por no decir mucho más desarrollados, bueno, son más desarrollados que los platelmintos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estos gusanos, a partir de que tienen una estructura cilíndrica, tienen un tubo digestivo, si bien no está completo, es más desarrollado que los platelmintos. Tienen dimorfismo sexual, acuérdense que dentro de lo que eran los céstodos, estos eran hermafroditas, ¿cierto? En cambio, estos sí se dividen en machos y hembras. Las hembras, como en todas las especies, están más desarrolladas, son más grandes. Poder femenino, muy bien. Entonces, podemos ver que estos pueden llegar en Ascaris lumbricoides hasta 50 centímetros. Pero dentro de lo que son los nematodos, siempre la hembra va a ser más grande. Puede ser que sea un Enterobius vermicularis, que es el más chiquitito de los nematodos, que sí también la hembra es más grande. Muy bien, tiene más de 25.000 especies, la mayoría es de vida libre, y la otra que decide ser parásito, ¿cierto? De acuerdo a sus características morfológicas y de ADN. Bueno, como hemos dicho, el poder femenino, las hembras más grandes, el extremo es aguzado, aquí como ven, está rectito, ¿sí? Este extremo es rectito. En cambio, el macho va a tener una de las puntas que va a estar enroscada. Yo le llamo pigtail. ¿Qué es el pigtail? La colita del chancho. Pig, chancho, tail, cola. ¿De acuerdo? Pigtail. Y siempre lo van a encontrar, incluso para poner catéteres al frente, van a decir pigtail, tienen que saber qué es, ¿no? Van a estar ahí, esto en inglés, no, así viene, como pigtail. Entonces tiene como una colita de chancho. Entonces, cuando un paciente o este paciente viene con su frasco, yo puedo determinar si ha tenido una hija o un hijo, ¿no ven? En este caso era un Ascaris macho. ¿Por qué? Porque tenía el famoso pigtail. Muy bien. ¿Qué otros tipos tenemos? O sea, con respecto al extremo. Por ejemplo, las diferencias dentro de lo que es su dimorfismo sexual. Aparte de esta, en los ancilostómidos, por ejemplo, el ancilostoma duodenales y el Decatur americano tiene una bolsa copuladora. Entonces, que también se puede identificar dentro de lo que va a ser el microscopio, y van a verlo, lo que tenemos en el macho, como para poder identificar las estructuras. Muy bien, las estructuras del cuerpo. Algo interesante que tiene ellos es su cutícula, que también les ayuda a absorber nutrientes, ¿de acuerdo? Esta cutícula tiene 3 capas, una que va a ser cortical, otra media y otra basal. Va a tener una pared más al fondo, que es la hipodermis,
debajo de la cutícula, que de ella nacen 4 cordones. Por eso su sistema nervioso y excretor es más desarrollado, porque tiene 2 aparatos, tanto 2 nervios como 2 excretores. La hembra va a tener una boca y un ano, y el macho va a tener una boca y una cloaca, ¿sí? Ahora, no todos tienen una cápsula bucal, no todos, y varían de acuerdo al estadio que tengan, porque nosotros tenemos varias formas biológicas, y entre ellas está, por ejemplo, una larva L1, L2, L3, y de acuerdo al L1, L2, L3 vamos a tener características ¿de qué? Del esófago, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, que los esófagos van a ser diferentes, y algo que es una pregunta clave para los parciales y para la parte de las prácticas, es cómo identificar cuándo va a ser un piliforme y cuándo va a ser una larva rhabditoide. Muy bien, entonces vamos a tener esos tipos de esófago de acuerdo a que sea. Por ejemplo, en el caso de que van a tener más desarrollado el esófago, va a ser un L1, un L2, que va a ser rhabditoide. ¿Por qué? Porque necesitan absorber mucho más del medio ambiente. Y el menos desarrollado, que solo tiene un esófago, va a ser la piliforme. ¿De acuerdo? Bien, vamos. El sistema nervioso son muy sensibles porque apenas si tú los tocas con la pinza, me ha tocado hacer endoscopías digestivas, donde llego al duodeno y ahí está, un aspergillosis. ¡Hola! Entonces, bien prendido del lugar, uno llega con la pincita para quererlo sacar y haces así. Entonces, tú dices, escucha, es difícil de agarrarlo, así por eso se dice que tienen realmente un aparato nervioso bastante interesante. Son muy sensibles a los toques y por lo mismo se determina como que tiene anillos nerviosos que rodean todo el esófago, por donde se van a discurrir los cordones, tanto dorsales, ventrales y laterales. Bien, anfibios, bueno, prácticamente vamos a ver lo que va a ser la cabeza, que en general algunos de ellos van a tener diferente tipo de formas en cuanto a la boca. Algunos les sirven para alimentarse y otros les sirven para adherirse, otros les sirven para causar daño, ¿de acuerdo? Al tejido y para poder alimentarse también. El sistema excretor van a ser túbulos colectores, tanto laterales como poroexcretor. La capacidad de secretar enzimas es muy interesante, pero depende mucho del tipo que sea, vamos a tener mayor cantidad de enzimas que otras. Por ejemplo, los Enterobius vermicularis tienen unas enzimas que les ayudan a prenderse a la piel. Por eso, cuando nosotros queremos identificar, por ejemplo, si tenemos Enterobius vermicularis, ¿qué tipo de estudio vamos a hacer? Graham. Y el Graham necesita un pegamento, ¿no? Necesita un Durex para poder hacer que esto se pegue, porque de por sí ellos se pegan en la piel. Entonces las enzimas son más de adhesión. Bien, tiene la capacidad, por eso, de excretar enzimas, el transporte de nutrientes y oxígeno a través del pseudoceloma que se va a encontrar en la cutícula. Vamos bien, el sistema reproductor, vamos a identificar ese hembra o macho por medio de ¿qué? De la estructura que tenga en su interior. Cuando es hembra vamos a tener 2 tubos cerrados que se unen formando una vagina, una vulva. Cada tubo tiene ovario, oviducto y rama uterina. O sea que podemos identificar por medio de todo esto. Y esta parte que viene por aquí va a ser el intestino. Y es el intestino. Y toda esta parte aparato reproductor. Bien, el sistema reproductor del macho va a tener testículos, vaso deferente, va a tener una vesícula seminal, bolsa copuladora o cloaca. Por eso se llama cloaca, porque tiene una forma que es arriñonada, fíjense, como un riñoncito, aquí que es la cloaca. Muy bien, estas estructuras podemos identificarlas prácticamente para ver si es hembra o es macho. Bueno, aquí estaba lo que les decía, las cápsulas bucales. Las cápsulas bucales pueden ser como de Ascaris lumbricoides, que va a ser trilabiada, como esta, como si les quisiera dar un beso triple, ¿no? Y la otra va a ser tipo dentada, que va a ser ancilostoma duodenales, que esta ancilostoma duodenale tiene la capacidad de infectarnos también por vía oral, no solamente por vía transcutánea, acuérdense de eso, que nos va a tocar verlo. Y el otro que va a ser el necátor americano, que tiene placas cortantes. Estos dos tipos, tanto ancilostoma duodenal y necátor americano, utiliza esos dientes y esas placas para hacer cortecitos dentro de lo que va a ser las estructuras de la mucosa, poder llegar a la mucosa y poder alimentarse de sangre. Son los que causan hemorragias digestivas altas,
Para colmo tienen unas enzimas especiales que hacen de que no pueda coagular la sangre. Interesante, interesante. O sea, siguen alimentándose, pero terminan de alimentarse, se van y el lugar sigue sangrando. ¿Ok? Bien. Las estructuras de los huevos, vamos a ver, por ejemplo, hay algunos que son huevitos como este, que va a ser de Ascaris lumbricoides, por ejemplo. Estos otros que van a ser de Enterobius vermicularis, porque tienen un lugar que es recto y otro que va a ser convexo. Vamos a tener, por ejemplo, estos de aquí, que van a ser de strongyloides. Hay otros que son más cristalinos a nivel de lo que va a ser, yo le llamo como citoplasma, pero bueno, la parte interna del huevito, que va a ser muy transparente. Vamos a tener varios cúmulos alrededor, que estos van a ser de ancilostómidos o de mucinarias, por ejemplo, pero todos tienen algo en común, o sea, son diferentes formas. Trichuris trichiura, por ejemplo, es más alargado, es como un limoncito, pero todos tienen algo en común y son las capas que tienen. O sea, tiene una capa interna que va a estar compuesta por vitamina lipídica, que es impermeable, la capa media que es cubierta y es una verdadera capa y más gruesa, y la capa externa que va a ser translúcida o proteica. Todas van a tener esos tipos. Los estadios evolutivos, o sea, los más importantes que vamos a ver, muchos de ellos, de los nematelmintos, van a ser geohelmintos, porque se van a dividir. ¿Por qué geohelmintos? Porque, ¿qué es geo? Tierra. Bueno, helmintos no son mitos, ¿no? Entonces, nada, estos geohelmintos van a tener un desarrollo en el piso. Entonces, muchos de ellos, porque si hablamos de cada ciclo, pues, ¿no?, se van a cruzar. Entonces, la idea es de que ellos, los geohelmintos, van a recibir nutrientes en la tierra, porque tienen que tener el ciclo en lo que es la tierra. ¿Qué significa? Si no hay tierra, si no hay características adecuadas, no se desarrolla y no llega a formar su forma evolutiva, que va a ser la infectante. Entonces se va a quedar embrionado, va a quedarse L1, L2, y si no tiene las características, nunca va a llegar a una L3, que va a ser su forma infectante. ¿De acuerdo? Eso en los geohelmintos. ¿Bien? Ok. Trichuris trichiura tiene otro tipo de ciclo. Muy bien. ¿Cuáles van a ser nuestros mecanismos de infección a partir de los nematelmintos? En realidad van a ser a partir de la vía oral. Vamos a tener el ejemplo de Ascaris lumbricoides, de Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis. Ya todo esto también ancilostoma duodenale, que es uno de los que cumple las dos. O sea, puede tener una vía de ingreso, pues un mecanismo de infección tanto vía oral como vía transcutánea. La vía transcutánea, las larvas filiformes de Strongyloides estercoralis y ancilostómidos. Y los vectoriales, que son por picadura, que van a ser las filarias, o los mosquitos y los jejenes. ¿Quién sabe qué son los jejenes? ¿Qué son los jejenes? Son unos tipos de moscas, ¿de acuerdo? Entonces estos van a también transportar y van a cumplir un ciclo dentro de lo que es los parásitos, son los parásitos. Bien, geohelmintos, transmisión ambiental. Ustedes van a Oruro, pongamos Oruro. Van a Oruro y tenemos diferentes paradas. El bus dice, bueno, señores pasajeros, pueden bajarse. Listo, vayan al baño. Todos, ¿no ven? Bajan, empujándose y todo baja. Y ven alrededor y no hay baño. ¿Qué hacen? En la tierra, ¿no ves? O sea que van y van a hacer sus necesidades en la tierra. Pero es increíble porque solo en Bolivia he visto eso. En los diferentes países, en general, evitan comer y tomar mucho líquido cuando viajan. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿No? Nos llevamos nuestras patitas, ¿no ven? Nuestra sopa, así, y la famosa sopa con nuestro silpancho. O sea, vamos comiendo porque hasta el olor en las flotas es comida. No, papas fritas es lo mínimo. O sea, realmente les gusta comer muy bien su pollo. O sea, entonces comen en la flota y obviamente su digestión por el movimiento y todo va a hacer que baje más rápido. ¿Y qué van a tener ganas? De defecar, chicos. Entonces, ¿qué van a hacer? Salen. Entonces, la idea es tener comunicación, tener información acerca de cómo incluso viajar. Porque van y el pobre lugareño, digamos, se contamina pues con todo lo que han dejado los viajeros. ¿Qué habrán dejado? Pues vienen de todas partes, ¿no ven? Y ese es el famoso fecalismo. Entonces, prácticamente, si vemos aquí, vemos un lugar contaminado. Es un terreno que se parece a mi terreno hablando de eso. Porque sí, en serio, si dejan un poquito abierta la puerta, ya es basura.
y si no, se roban tu pueblo. O sea, no, es casos de la vida real, les juro, chicos, les juro. Ya, entonces tenemos los nemátodos intestinales con ciclo directo, que va a ser el monoxeno, porque va a ir solo a un solo hospedador, ¿no? Huevos no embrionados que eliminan al medio ambiente, requiere de 2 semanas. Eso es importante. Muchos de los geoelmitos, por no decir todos, necesitan de 1 a 2 semanas para crecer y convertirse de embrionados a filiformes. Esa va a ser nuestra forma infectante, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo tienen que ser las características de este suelo? No es que tiene que ser pampa, no. Tiene que tener humedad, tiene que tener calor, tiene que tener detritus, tiene que tener un ambiente propicio, muchos de ellos incluso sombra, no al sol caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se van a desintegrar. Ahora, algo que es muy interesante es de que estos huevos son de difícil manejo. En algunos de los artículos que hemos revisado con mis alumnos, algunos decían que es tan difícil matarlo que incluso el flameado no llega a ser suficiente. O sea, si decimos flameado, imagínense, no les ponen esas cosas. Entonces, definitivamente son difíciles y pueden vivir de semanas, meses. Entonces, es complicado porque si tú te puedes contaminar con eso y está en el suelo, fácilmente puede venir otra persona y seguirse contaminando y no vas a encontrar un huevo en una heces fecal. Más o menos en Ascaris lumbricoides son 200,000 huevos que pone al día la hembra. Entonces, ¿cuántas veces defecan en el día? Ponte que una, que sería lo básico, de 3 a 1, digo de 1 a 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a defecar todo esto esta persona y va a defecar las 200,000, ¿no? Los 200,000 huevos. Ahora, si una mosca se posa ahí, se agarra los huevos, ¿cuántos huevos entran en cada pata? Nosotros vamos calculando con mis alumnos que pueden entrar hasta 100 huevos en cada pata. O sea, está volando con 600 huevos por todo el año. Y se va a posar. Y tú dices, solo soplando, y después de que se posa en tu comida, ¿qué se va a pasar? Pues no. O sea, se posa y están, ¿no ves? Muy bien. Ok, ¿qué más? Acciones patógenas en general de los nemátodos. Tenemos proinflamatoria, tóxica y exfoliatriz. Son las que en general y comúnmente entre ellas van a tener. La signo-sintomatología va a ser hiporexia, porque realmente al tener algo dentro, bueno, hay que comenzar por algo, pero la mayoría son asintomáticos, ¿de acuerdo? La mayoría, porque uno es portador asintomático, va a hacer sus actividades, no me da mucha hambre, listo, ¿no? Pero eso no es un gran síntoma. Pero definitivamente la mayoría son asintomáticos como en todos los parásitos, porque esa es la misión del parásito. O sea, el parásito más capo es el que no se deja detectar, porque si se deja detectar, tú lo tratas y lo matas, ¿no ves? Entonces, no, esa es la capacidad que tienen ellos de esconderse. Entonces, ¿qué sucede? Si es que es mal parásito, mala actitud, bueno, sí se va a hacer reconocer, ¿sí no? Entonces, ¿qué significa la mayoría? Van a ser asintomáticos. Un porcentaje van a tener hiporexia, que ya van a saber en semiología, porque ya saben, ¿no? Es la disminución del apetito. Dolor abdominal, que puede llegar a ser leve, moderado o intermitente, pero nunca va a ser fuerte. Si es un dolor que te despierta en la noche, ojo, es algo grave, no es algo simple. De cualquier parte del organismo. Si es un dolor que te despierta en la noche, tiene que ser algo fuerte. Sobre todo ustedes que duermen como troncos, ¿no ven? Entonces tiene que ser como una bomba. Bien. Vómitos, diarrea. Mala absorción de nutrientes, claro. ¿Por qué? Porque van compitiendo con el parásito. O sea, ustedes comen, y ustedes saben que todo, ¿no? Todo el sistema del bolo alimenticio, que pasan las enzimas, la saliva, la amilasa, y que todo va degradándose los nutrientes y llegan al duodeno hermoso. O sea, el alimento llega hermoso para que todos nuestros enterocitos vayan absorbiendo todos esos nutrientes. ¡Zas! Se aparece, ¿no? Las caries, se aparece un nemátodo, va y se roba todos esos nutrientes. Y los consumen, como ustedes. Entonces, ¿qué pasará? Aparte de tener esa mala absorción, cuando uno tiene mala absorción de nutrientes, uno está débil. Claro, hay desnutrición crónica, sobre todo viendo cuál es la carga parasitaria. Cuando hablamos de carga parasitaria, es, por ejemplo, tener uno gordito o tener varios flaquitos, ¿no ve? Pero tener varios parásitos. Entonces, la carga parasitaria también hace que tú estés flaquito y ellos gordito, ¿no ve?
Es lo mismo que cuando mis pacientes vienen y me dicen, pero tienen parásitos, hay que darle vitaminas. Y yo a mi paciente digo, ¿a quién quieres darle vitaminas? Al parásito, porque es el único que se va a beneficiar en ese momento con las vitaminas que le des. Entonces, ¿qué vas a tener? No vas a tener un hijo porque era para su hijo, ¿no? No vas a tener un hijo fuerte, vas a tener unos parásitos hermosos, grandes y fuertes, o sea, que se van a estar muy bien alimentados y además con vitaminas, ¿no? Entonces, en realidad, ustedes tienen que, antes de incluso darles, porque me dan pena, ¿no? O sea, muchas veces tienen los controles afuera, donde hacen desparasitación y les dan unas chispitas, ¿no ven? Vitaminas de chispitas y no sé qué. Pero, pucha, si no los desparasitas, no les quitan las bacterias que tienen ahí dentro, pues ¿quiénes se van a alimentar de todo eso? Sus parásitos, las bacterias, ¿no ven? Entonces es bien complicado, ¿no? No estás alimentando directamente a la persona. Entonces, mala absorción de nutrientes. Vas a tener mala gana, vas a sentirte cansado, vas a sentirte desnutrido. ¿Y cuáles son los datos de desnutrición? En los niños, desde el hecho del cambio del color del cabello, la pancita así gordita, ¿no ven? Y también les he contado hoy día a mis alumnos, sí creo que de este grupo, que justamente al ir a provincia, lo primero que veía en algunas regiones eran los niños así, que parecían choquitos. Tú decías, un gringuito ha pasado por aquí, ¿no ves? Pero no, en realidad es desnutrición. Y aparte de tener el cabello así clarito, tienen las pancitas así redonditas que hay, muchachos, no es que no hay. Algo que hemos cambiado en nuestro sector prácticamente ha sido, no soy pro Evo, les juro, pero algo bueno he hecho, donde realmente ha ayudado en las políticas de salud y ha ayudado en las políticas de educación, o sea, darles bonos para que los hijos vayan al colegio, buena idea, o sea, porque ahí sí ya podían ir al colegio. Pero eso nos ayuda en qué? En que estos chicos tengan información y quieran hacer algo más. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre miseria y pobreza? ¿Sí saben? Díganme que sí. Ese silencio dice que no. Bueno, a ver, ¿cuál es peor, la miseria o la pobreza? Eso, la miseria es lo peor. Y nosotros teníamos un índice de miseria altísimo. Ahora somos pobres. Pero teníamos un índice de miseria intensamente increíble. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué entras a la miseria y cuál es la diferencia entre miseria y pobreza, es que de la miseria es difícil salir, porque no tienes información, no tienes educación, o sea, tú te mantienes ahí y no sabes dónde ir, porque no tienes el conocimiento. Te quedas en un solo lugar y piensas que eso es lo único que te espera en la vida. Entonces, la capacidad de que te abran el mundo, ya, otra cosa que no puedas, ¿no? Porque no tienes plata, pero ya sepas que puedes salir de ahí, eso es pobreza. Entonces, lo que he hecho el MAS en estas épocas ha sido justamente eso, hacer que los niños vayan, aunque sea para comer, porque no tenían ni comida. Entonces, el desayuno escolar, súper. O sea, significaba que por lo menos una vez al día iban a comer estos chicos. Vamos al colegio, ¿no? Entonces, ir al colegio era como que mejor que no tener ni alimento y saber que no ibas a salir del lugar donde estabas. Eso es lo que muchas de las poblaciones tenían en nuestro país. Ahora estamos un poquito, pero ya. O sea, de alguna forma ya las personas quieren más, ¿no? O sea, ya las personas saben que pueden más. Hay niños que tienen que caminar 2-3 horas, y eso les digo bajo, porque hay otros que caminan hasta 5 horas, para llegar al lugar donde tienen que estudiar, ¿no? Pero llegan y estudian, y muchos de ellos salen, y se decía que no se podían aplazar, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Había en primaria, no se aplaza nadie, ¿no? También era táctico, porque si te aplazabas, o sea, desmoralizabas totalmente todo, ¿no? Entonces ya no continuamos al siguiente paso y al siguiente paso. ¿Y qué esperabas de un niño que sea desnutrido, parasitado, en la miseria? ¿Qué podías esperar? O sea, podías esperar que esté como un niño, bien alimentado, que los desparasiten cada 6 meses. ¿A cuántos de ustedes los desparasitan cada 6 meses? Sé que no son niños, pero deberían. Mucha. Grave con ustedes, muchachos, pero realmente lo que hay que ver justamente es una población. Entonces sí se ha hecho algo bueno con este sistema y realmente hemos salido de un hueco profundo en el que estábamos, ¿no? Seguimos en el hueco, pero no es tan profundo, ¿no? Podemos todavía, hay mucha fe en ustedes sobre todo, hay mucha fe. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a variar en esto? La infestación que va a ser causa de síntomas pulmonares, intestinales y hepatobiliares, porque muchos de estos parásitos, sobre todo los que son nemátodos, van a hacer un ciclo, que es el ciclo de luz,
que van a pasar por el hígado, van a pasar por el corazón, van a pasar por los pulmones. Entonces, si nosotros tenemos alta carga parasitaria, nuestra sintomatología no va a ser solamente abdominal, va a ser también pulmonar, va a ser también cardiológica, va a ser de la vía aérea, ¿no ven? Entonces va a pasar todo eso con este tipo de parásitos. Y otra cosa que les decía, la parte inteligente de los parásitos, que aparte de no hacerse notar, tiene realmente una naturaleza donde hay una respuesta inmunitaria a los elementos y que ellos se pueden camuflar entre todo eso, ¿de acuerdo? O sea, nosotros vamos a dar anticuerpos, IgG, eosinófilos, acuérdense de eosinofilia y todo eso, ¿no? Que en realidad cuanto más parásitos tienen o cuando estás en una fase aguda aumentan, pues estos también se van a saber prácticamente mimetizar, ¿no? Y tienen características de mimetización, cosa de que incluso nuestras defensas los confunden y dicen, uy, este amigo medio raro, pero es amigo, ¿no? Lo detecta como amigo. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con la respuesta del TH2 y la parte donde tienes que atenuar la inflamación. O sea, para que ellos sobrevivan, tienen que atenuar esa inflamación lo más que puedan. Por eso la parte tóxico-inflamatoria no es tan fuerte. Por eso solo algunos pacientes hacen urticaria o hacen una alteración inmunoalergénica, porque tratan de como que sopesar y dicen equilibremos esto porque si no nos cachan, ¿bueno? ¿Causan susceptibilidad a otras infecciones? Sí, porque detrás de un parásito siempre vienen bacterias y virus. Hagan de cuenta que nosotros somos bolsas de bacterias, virus y parásitos, ¿sí? Solo en el intestino grueso, y échenle truco, solo en el intestino grueso tenemos como 300 cepas de bacterias identificadas. Las otras no están identificadas, no es que no existan, pero tenemos 300 identificadas, 300 cepas, ¿sí? De esas 300 cepas, como más del 70% son buenas. Nos ayudan a depurar nutrientes, nos ayudan a depurar algunas cosas, nos ayudan a prácticamente hacer que se absorban algunas vitaminas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? O sea, realmente, por cada bacteria que están ahí, son como otros 300 virus que están. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros somos unas bolsas, yo le digo así, bolsas de bacterias y virus. Los parásitos sí vienen con todo lo que significa la contaminación y etcétera, sí vienen. Y definitivamente, como el parásito es el más grande, sobre todo en estos nematelmintos, dejan erosiones y dejan lesiones. Y si nosotros somos impermeables por fuera y por dentro, esa capa de impermeabilidad está rota. Entonces ahí la bacteria, el virus, va a aprovechar y va a ingresar. Por eso tenemos prácticamente enterovirus, ¿no ven? Que entran directamente al intestino, sobre todo cuando tenemos lesiones a partir de lo que va a ser ancilostómidos. También tenemos Escherichia coli, enteropatógena, hemorrágica, que también van a ingresar, porque están en poca cantidad, pero se pueden desarrollar mejor, ¿no? O sea, dicen, este es mi momento, o sea, una piscina para ellos, ¿no? Entonces van y se lanzan a la piscina y listo. Bueno, muy bien, prevalencia. Vamos a ver en Bolivia qué lugares son los más parasitados y por qué están parasitados. Esto tiene que ver mucho con el medio ambiente. Acuérdense que estamos hablando de un lugar caliente, cálido, donde tengas humedad, donde haya vegetación, donde haya detritus, donde tu humedad sea 20%, que estés a 20 o 22 grados centígrados, o sea, ideal en sombra, ¿no? Entonces, todos estos van a desarrollar con mayor facilidad. Eso no significa que solo lo tengamos en Beni, Pando y Cochabamba y Chuquisaca y esos lugares que son cálidos y hermosos. También aquí los tenemos, ¿no? También los tenemos aquí. ¿Por qué? Porque son de difícil erradicación, porque difícilmente los podemos matar y sobreviven a todo, ¿de acuerdo? Por eso tienen esa capa tan fuerte que la van a ver también en microscopía. Entonces tiene que ver mucho con los países pobres. Y adivinen qué, Bolivia es un país pobre, ¿ven? O sea, para los que no sabían, estamos mal. Ok, profilaxis general. La profilaxis general para todos los eventos va a ser evitar defecar al aire libre. O sea, primero comencemos desde no comer antes de viajar, ¿de acuerdo? Traten de comerse algo livianito, por lo menos, no en movimiento. Adecuada eliminación de excretas, que no hay. O sea, el problema viene, no sé si han entrado a esos baños donde son solo piecitos, ¿no ven? Las letrinas, es bien incómodo, pero funcionan. O sea, en definitiva eso. Lavados rigurosos de manos, que yo diría antes y después de defecar. O sea, yo diría. Ojo,
Beber agua segura, que es el WASH. Sí me gustaría que averigüen más sobre el WASH, porque es toda una, ¿qué puedo decir? Una metodología que he utilizado de forma internacional de la OPS para decir agua segura. Porque el tener agua potable, muchachos, no significa que sea agua segura. Perdón por decirlo, tengo que decirlo, pero según el doctor Aguirre, que hemos tenido buenas conversaciones con él, es más, me queda muy bien, soy pro Aguirre, pero en algún momento me dijo, Mónica, nuestra agua, según estudios, es totalmente potable. Se puede beber del grifo. Y yo lo miraba y decía, ¿y entonces por qué tengo tanto enfermo del intestino? Y el estómago, ¿por qué? O sea, si está tan potable, ¿no ven? ¿Por qué? O sea, se comen caquitas, no son, o sea, hacen coprofagia, no. Entonces, digo, no creo. ¿Por qué? Me dice, porque usted se animaría a tomar agua cruda. No, si podemos servir, dice, no. Y realmente, cuando yo veo a mis pacientes y descubro que tienen algún parásito, alguna bacteria, lo primero que hago es preguntar, ¿dónde vive? Porque según artículos igual, nosotros tenemos que tener de 5 a 6 métodos para poder purificar el agua. ¿Cuántos tenemos nosotros? 2,5. Yeah. Es que está el sol, luz ultravioleta, ¿no ves? No es la idea, porque ellos tienen cámaras de luz ultravioleta en Canadá, en Japón, o sea, para poder purificar el agua. O sea, nosotros tenemos el sol, ¿no ves? Nosotros. Y lo que no ve el sol no importa, ¿no? O sea, no funciona así. Tiene que tener filtros de determinado tipo de malla, donde sea tan pequeñita que un protozoario no tenga. Imagínense este tipo de mallas, ¿de acuerdo? No tenemos. Ahora tenemos la clorificación, o sea, que no sabemos cuánto realmente le han puesto, ¿no? Un poco de así para cloro. ¿Alguien bata? Nadie, ¿no? Entonces, yo diría que no estamos tan seguros. Han hecho un estudio, los de la universidad, que no sé qué carrera, no me digan chicos, creo que es algo de ingeniería industrial, creo. Pero han revisado las aguas de todos los lugares y no es mal, contaminado. O sea, contaminado mal nivel, ¿no? Porque han visto la parte de bacterias, virus, parásitos, pero también han visto los metales pesados. Y está peor. Porque sí, consumimos una cantidad increíble de plomo, de arsénico, porque obviamente no hay control. Acuérdense que por nuestras calles corren tuberías de años, no veo sentido, no de años. Y para que dure algo tanto, nos han puesto a pensar de qué material están hechos. Caray, todo lo que dura mucho es tóxico. Todo lo que es eterno es tóxico. Entonces échenle pluma con eso. Entonces, en definitiva, tú dices, no, medio que no va a funcionar, ¿ves? O sea, no creo que sea purificada, no creo que sea bebible, y la verdad, todos necesitamos filtro. Yo pongo filtro, y a la semana saco mi filtro, y es color café. Mi filtro. Hagan la prueba. Entonces yo digo, no, me faltan más filtros. Y en realidad, cuando hablo con mis pacientes, les pregunto de dónde viene. Entonces trato de ver la vertiente de dónde viene, y algunas que están más contaminadas que otras, y lastimosamente la zona sur es la más contaminada. Lastimosamente. Entonces digo, ¿vive en la zona sur bonita su casa? Bien, el agua una pena, ¿no? Bueno, lavar las frutas y verduras, pero también lavar con agua wash, con agua segura, que ya les he dicho, no el solo hecho de que digan potable, es que sea un agua segura. Y lastimosamente en los países en subdesarrollo, el agua está muy contaminada, por más de que sea potable, entre comillas, ¿sí? El uso de calzados, pero a ver, ¿cómo decirle? Esta parte donde yo digo, ya es profilaxis, todos podemos hacerlo, que vamos chicos, pónganse zapatos, pero a ver, pónganse zapatos a 35 grados centígrados, así, y que tienes que trabajar todo el día, a ver, es más botitas. O sea, si no te puedes poner zapatos, imagínense botas, o sea, eso ya inhumano total, ¿no? Pero pasa. Bien. Comencemos con Ascar y Jundico. Ahora me gustaría presentarles las otras diapositivas de Ascaris que me gustan mucho más. Creo que sí se las voy a presentar. Vamos a ver. La segunda parte. Y la prefiero porque hay algunas preguntas que van a salir de esta, ¿no?
y de la otra como que no tanto. Entonces, creo que en base a responsabilidad no puedo. Bueno, como hemos visto hace rato, el ascarilumbricoides, a ver, ¿este es macho o hembra? Macho. Sí, ya saben reconocer a los hijos. ¿Aquí? Este es hembra, muy bien. Y esta es la verdad, porque van a venir sus pacientes, van a venir con el tratamiento. Es decir, esto ha salido de mí. Entonces, cuando me dicen esto salió de mí, yo, su hijo. Bien. Ok, aquí tenemos lo que son los cestos, los tremátodos, y nosotros nos quedamos en nemátodos. Muy bien. La clasificación que viene, los procedimientos de nemátodos, y aquí vemos al representante más importante que va a ser ascarilumbricoides. Como hemos dicho, es poliniario, es alargado, cilindro y tiene extremo posterior agudo, sobre todo si es macho, y si es hembra, es recto. Muy bien, tres labios, esa es la morfología. Los huevos, como en la anterior que hemos visto, van a ser 3 capas, una interna, media y externa. Las larvas van a ser de 3 tipos, L1, L2 y L3. Mentira, son 5 tipos. L1, L2, L3, L4 y L5. Cada una de ellas va a estar en algún lugar diferente. Por ejemplo, los huevos embrionados, todavía no es larva, el huevo embrionado va a estar en el suelo. El huevo larvado, por L1, va a estar en el suelo. El huevo larvado, L2, va a estar en el suelo. Son rhabditoides. Y el L3 ya va a ser pilariforme y ya va a ingresar, o sea, va a ser la forma infectante, la cual puede ingresar al organismo. Y en el organismo, esta se va a convertir en L4 a partir de la oxigenación de los pulmones. O sea, este bichejo tiene que pasar por todo el organismo y entre ellos va a pasar hacia la vía respiratoria para oxigenarse y crecer. Crece y retorna a su hábitat, que va a ser el duodeno, donde se va a convertir en adulto, en realidad L5 o adulto. Y ahí empieza a tener dimorfismo sexual. O sea que en ese lugar va a encontrar al amor de su vida. ¿Okay? Entonces encuentra el amor de su vida, copulan y tienen hermosos huevitos. ¿De acuerdo? Hábitat intestino. Ok, vamos a ver que hay diferentes tipos de huevos. Con eso los van a jaripear ustedes. Sin considerar que para bases prácticas, a ustedes les van a decir en el laboratorio, es un huevo de ascarilumbricoides, listo. No les van a decir es infértil, decorticado, no por nada. Les van a poner así. Pero bueno, como la cátedra quiere que sepan todo, vamos a continuar con esta parte que es. Vamos a tener los huevos fértiles, ¿ya? Que sí tienen una importancia que sean fértiles. ¿Cuál es la importancia de que encuentren huevos fértiles en las heces fecales? ¿Qué significa? Que hay una hembra y un macho. ¿De acuerdo? Porque si son huevos infértiles, probablemente solo esté la hembra. La más fácil de erradicar. Pero es como la gallina. Sigue poniendo huevos a pesar de que no haya macho. Tenemos los huevos infértiles que van a ser diferentes. Van a ser un color medio más café, oscuro. Este es más bonito, claro, pero fíjense la forma irregular que tiene. ¿De acuerdo? Es alargado en los extremos y es mamelonado, significa que viene como mamelones, ¿no? Como tejitas. Entonces, bien. Vamos a ver los que van a eliminarse en materia fecal y los que están en la tierra. Acuérdense que en materia fecal no van a encontrar los larvados, porque esos tienen que estar en la tierra. O sea, si ustedes les dicen huevos larvados de ascarilumbricoides, les hacen un búho a los laboratorios, no existe. Porque necesita, para desarrollarse el larvado, necesita el piso, el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, primero tienen estos que van a ser inmaduros, fíjense cómo están. Entonces, estos sí se van a encontrar en materia fecal. Y estos otros se van a encontrar en lo que es la tierra. Pero ustedes podrían encontrar huevos embrionados en la tierra. ¿No? Yo creo que sí. Si es una deposición fresquita, puedes tener, ¿no ve? Embrionados. Pero no vas a tener nunca en materia fecal larvados, porque si necesitan el desarrollo en la tierra. ¿Estamos?
¿Me entienden, no ven? ¿Entendieron esa? Sí. Bien, fíjense aquí va saliendo del huevito. Pero ¿esta eclosiona dónde? ¿Va a eclosionar en la tierra? No, eclosiona en el intestino porque tiene capa tan dura que tiene que pasar por ácido clorhídrico y líquidos duodenales para poder romperse. ¿Ven? Se rompe y sale. Muy bien, ya hemos dicho 5 tipos. Vamos a ver que cuanto más poco evolucionado sea, su forma evolutiva sea L1 o L2, va a tener 2 bulbos esofágicos, o sea, 2 esófagos, ¿sí? Porque necesita absorber más nutrientes del piso o de la tierra. Y la filariforme solo va a tener un bulbo esofágico, porque solo va a poder aspirar y va a poder tener detritus de lo que va a ser el intestino. Ok, es el nemátodo más grande del sistema digestivo en el hombre, ¿sí? O sea, llegar a 50 centímetros, chicos, es para asustar a cualquiera. Pero ¿de qué depende el crecimiento de este parásito? Depende mucho de que sea uno o que sean varios. Depende de la carga parasitaria. Si es uno, se va a alimentar muy bien y va a ser grande. Si son más, se va a tener que dividir los nutrientes, ¿no? Dependiendo también como la persona, capaz puede nutrir a 4. Habría que ver. Entonces, las medidas, medidas de 20 a 35 centímetros, el más grande 50. Tiene 3 a 6 milímetros de diámetro y las medidas del macho pueden llegar de 15 a 30 centímetros de longitud, de 2 a 4 milímetros de ancho. Siempre va a ser de menor tamaño el macho y ya hemos visto que tiene su distal que va a ser acusado. Muy bien, aquí hembra, macho. A ver, hemos hablado del sistema digestivo, excretor, nervioso y reproductor. Prácticamente ya hemos visto eso hace rato, viendo todo lo que es generalidades, pero vale la pena repetirlo porque han unido 3 teóricas en una. Que es, puse a hablar eso con mi grupo, es generalidades, teníamos parte 1 de ascarifundicoides y parte 2 de ascarifundicoides. Entonces nada, todo está en uno solo órgano. Bien, entonces primero que la morfología interna, y lo que quiero que se acuerden es que no tiene sistema circulatorio, pido en el examen pongan todos. No tiene sistema circulatorio. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el nombre de nuestro nemátodo principal? Ascarifundicoides, su forma infectante va a ser huevos, pero ¿qué tipo de huevos? O larvas filariformes. L3, muy bien. La vía de entrada va a ser la vía bucal o la boca. El hábitat va a ser duodeno y eyunáticos, ambos. Y el diagnóstico generalmente se hace en huevos de las heces, o sea, en copro parasitológico. ¿Por qué en el copro parasitológico encontramos más huevitos de ascarifundicoides que otros parásitos? Y esto tiene una explicación, porque si estos huevitos pueden sobrevivir al medio ambiente hostil, entonces van a poder sobrevivir fácilmente adentro de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces cuando salen, van a seguir con la capa. Entonces va a ser de difícil disgregación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vemos protozoarios, por ejemplo, amebas, las amebas se desintegran rapidísimo, 30 minutos, ya no están. Por eso cuando nosotros tenemos disentería, lo más que decimos es, por favor, traiga sus heces 30 minutos, o sea, de 30 minutos máximo. Porque si no, se desintegran. Si tienen sobre todo protozoarios, se desintegran. Ahora, 2 horas me parece largo, ¿no? Pero ok, hasta 2 horas que traigan su muestra para ser analizada, está bien. Pero aún así se van desintegrando los bicheros, por ejemplo, la Cistis hominis, ¿no? O sea, hora y media ya se empieza a volver amorfo y se vuelve una bolsita donde ya no puedes revisarla bien. Muchas veces los laboratorios me dicen, doctora, mire, me saca foto, no sé qué parásito es. Bueno, pedirle 2 muestras más, que sería lo más lógico. O sea, nosotros hacemos hasta de 5 muestras, el seriado no solo 3, para identificar bien qué es y poderlo ver en su total anatomía o morfología. En realidad morfología, no anatomía. Bien, tenemos el ciclo de luz, que muchos de ellos van a pasar por los pulmones, como estas ascarifundicoides, y el momento que pase por pulmones, que vamos a tener una eosinofilia más intensa, que llamamos síndrome de Leufer o eosinofilia pulmonar. El síndrome de Leufer, a ver, ¿qué síndrome, chicos? Conjunto de signos y síntomas. Bien, conjunto de signos y síntomas. Entonces, estos signos y síntomas son pulmonares. Este va a ser el síndrome de Leufer. Tos, taquipnea, dificultad respiratoria,
cianosis, todo eso va a ser respiratorio y vamos a decirle que es un síndrome de Leuco, a partir del camino que tiene hacia los pulmones del corazón. Bien, las características histológicas, vamos a ver cómo es, y la migración larvaria, ¿no? Porque va a empezar a romper los alveolos, los va a romper con el lugar más oxigenado y va a causar probables hemorragias. Entonces puede tener también este paciente que tos con hemoptisis. Perfecto. Ahora tenemos los gusanos adultos que van a estar en el intestino y las larvas, que son las chiquititas, las larvas migratorias que van a ser L4, hemos dicho pulmones, ya, L4, que van a encontrarse en pulmones causando el síndrome del Leuco. ¿Cuál va a ser nuestro ciclo? Y nuestro ciclo es muy interesante a partir del hecho de que uno va a tener huevos, va a tener 2 semanas para que este pueda desarrollarse y otro incauto va a comer el huevito, se va a desarrollar la larva filiforme dentro, va a pasar a través de lo que va a ser el tubo digestivo, rompiendo las capas y haciendo que la larva salga. Esta larva en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, va a empezar a erosionar la mucosa y va a dirigirse hacia la mucosa, llegando por medio de la circulación y pasando a través de lo que va a ser la vía respiratoria. Estaba primero a la pulmonar, a la arteria pulmonar, por medio de la porta, llega a la pulmonar y va a llegar a los pulmones de esa puerta. Llega a los pulmones, a los alveolos, rompe los alveolos, hace todo el desastre, crece un poquito más, va a subir nuevamente por los bronquiolos, bronquios, tráquea y los va a volver a deglutir. En ese transcurso, ustedes pueden tener incluso la muestra por esputo, y ese esputo y puedes identificar la larva de ¿ok? Vuelve a lo que es esófago, va a bajar estómago, duodeno y ahí hace su casita y su nido de amor. ¿De acuerdo? Segunda porción del duodeno y se convierte en el símbolo. Existe el dimorfismo sexual en ese momento y ya empiezan a copular y a tener nuevos huevitos, ¿sí? Que son de 200.000 huevos al día. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos todo esto. Y vamos a ver, el ciclo de luz va a ser a partir de lo que va a ser el ingreso a la mucosa o al sistema venoso para poder llegar a los pulmones, ¿de acuerdo? ¿Y dónde va a terminar esto? Cuando se va a dirigir o va a ser deglutido nuevamente para ir al sistema digestivo nuevamente, ¿sí? Entonces tenemos nuestro paso del ciclo de luz va a ser como este. En ascaris lumbricoides va a ser hepato, cardio, neumoentérico. ¿Por qué cardio? Porque acuérdense que hemos hablado de la arteria pulmonar. Entonces tiene que llegar al corazón, ¿de acuerdo? Porque la arteria pulmonar está en ¿dónde? En el corazón, ¿no ven? Entonces va a llegar hepato, cardio, neumoentérico. Pero hay otros parásitos que también van a ser geoelmintos, que va a ser ácido duodenal, el decátor americano, Strongyloides estetoralis, que este va a ser otro tipo de paso, que va a ser hemo, cardio, neumoentérico, si ya no va a partir de que va a ser hígado neumoentérico, ¿de acuerdo? Bien, vamos a tener una fase aguda y una fase crónica. Las acciones patógenas de la fase aguda va a ser la proinflamatoria y la acción inmunoalergénica. Fase crónica va a tener acción exfoliatriz, acción mecánica y acción traumática. Ahora, hemos hablado dentro de lo que es la fase aguda del ingreso, ¿no?, a la mucosa del intestino, que pase por el sistema venoso. El sistema venoso siempre tiene algo muy interesante, que es el sistema porta. ¿Dónde se encuentra el sistema porta? Que se hablaba hace rato. En el hígado, ¿no? Que son las venas del hígado, ¿no? Va a llegar al sistema porta, se va a dirigir a la pulmonar, porque va a ir al sistema porta, tiene que hacer su conexión hacia la arteria, ¿no ven? Entonces va a llegar a la arteria pulmonar por medio del corazón y después se va a dirigir recién a lo que es el pulmón. Llega al pulmón, al alveolos, ¿no? Entonces, al tener una fase aguda donde existe una destrucción de tejido, ¿qué vamos a tener aquí? Una acción proinflamatoria, porque vamos a destruir tejido, inflamar el lugar. Y la otra que va a ser una acción inmunoalergénica, porque sí vamos a tener un aumento de eosinófilos, un aumento de IgE, que va a causar alergias en nuestros pacientes. Y la fase crónica, que vamos a tener la fase exfoliatriz, cuando el bicheco se encuentra en la segunda porción del duodeno y consume todos los nutrientes que tú deberías consumir.
La acción mecánica, porque crece tanto que va a poder obstruir los edificios, sobre todo si son 2 o 3 se enrollan. Entonces hacen ovillos de parásitos, los cuales van a llegar a obstruir todo lo que va a ser el tubo digestivo. Puede ser alto, a nivel de lo que va a ser el intestino delgado, o puede ser también bajo, a nivel de lo que va a ser el colon. Y vamos a tener una acción traumática, que a partir de lo que, bueno, de las lesiones que puede ocasionar, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, etiopatogenia. Algo que quiero que se acuerden son en 4 principales: fase aguda, inflamatoria inmunologénica, fase crónica, psoriasis mecánica. Esta traumática dependiendo mucho del tamaño. Entonces, para fines didácticos, estas son. Bien, esfoliatriz y mecánica obstructiva, no compresiva, obstructiva. ¿Quiénes hacían mecánica compresiva? Miosis. Y datidosis, perfecto. Ok, y la etiopatogenia, que va a dar la urticaria, que se presenta tanto en la fase invasiva como en la fase crónica, sobre todo cuando tenemos pacientes viajantes, ¿sí? Hay algunos pacientes que reaccionan más rápido que otros y muchos pacientes que reaccionan diferente, ¿de acuerdo? O sea, si yo toco a mi gato, me da urticaria. Si mi hija toca a mi gato, no le da urticaria. Entonces depende de cada uno, ¿sí? Bien. Entonces el síndrome de Leufer, que van a ser todos los signos y síntomas a partir de lo que va a ser el pulmón, y las principales acciones patógenas, sobre todo en su fase crónica, que va a ser esfoliatriz y mecánica. Bien, ¿dónde van a desarrollar? ¿Cuál va a ser el sitio mejor para estos huevos para desarrollar? Temperaturas de 23 a 25 grados centígrados, sombra, oxígeno, humedad 90% y tierra. ¿Para qué? Para adquirir de expansión larvaria. En el sitio del fecalismo las larvas empiezan a migrar a otras áreas, si es verdad. Y en lugar de búsqueda de alimentos, dependiendo cómo se encuentre, ¿de acuerdo? Va. ¿Dónde hemos podido encontrar nosotros Ascaris lumbricoides? ¿Y cuándo las encontramos? Nosotros llamamos que tiene una migración errática, se llama aquí. Eso también pregunta el examen. La migración errática es cuando este parásito va a dirigirse a lugares donde generalmente no está. Por ejemplo, el orificio pendicular. Por ejemplo, el orificio o el conducto pancreático o el conducto biliar. Pero ¿por qué se van a lugares donde no deberían estar? Es lo mismo que ustedes, ¿no? Cuando los pinchan con algo, ¿cómo reaccionan? Saltan de su lugar a otro lugar, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Sucede que les han dado medicación insuficiente que han hecho que, o sea, generalmente la medicación que le damos es albendazol. Y el albendazol va directo a su sistema nervioso. Acuérdense que son sensibles. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que tenían alta sensibilidad? Entonces, son sensibles. ¿Qué pasa? Se empiezan a alborotar y empiezan a querer escapar por cualquier orificio. Y ahí es donde se meten y van a la migración errática. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, diarreas agudas, o nos han dado laxantes, pues ya se desordenan. Dice, ¿qué está pasando? No puedo agarrar bien el lugar. Entonces, tratan de irse a otro lugar, ¿sí? O cuando les dan insuficiente cantidad de albendazol, porque son los con una pastillita nomás, tipos no es. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tener disturbios neurológicos y se empiezan a dirigir fuera. ¿Bien? Entonces, ¿se pueden meter al apéndice? Sí. Y como que aquí estamos viendo que han sacado el apéndice, pero por el mismo orificio del ciego han empezado a sacar los gusanillos. ¿De acuerdo? Ahora, la eosinofilia puede aumentar hasta un 20%, dependiendo si están en la fase aguda, sobre todo si tienen un síndrome de Leufer, ¿sí? Porque obviamente vamos a tener una neumonitis eosinofílica gracias a eso. O sea, bastante destrucción de tejido. Y tenemos aquí que está saliendo del conducto pancreático. ¿Este paciente puede hacer pancreatitis? Sí, claro que puede hacer pancreatitis, porque están obstruyendo su conducto. Entonces, ¿qué pasa? Emana amilasa, y la amilasa retorna, porque no puede ir, retorna, pero retorna quemando todo y causa pancreatitis. Bien, manifestaciones clínicas, mayormente es asintomático, ya les he dicho por qué, son bastante inteligentes, mucho. Y la carga parasitaria depende mucho. A mayor carga parasitaria, mayor signo sintomatología, ¿cierto? Bien. En la fase invasiva, ¿cuáles van a ser nuestros signos y síntomas? Síndrome de Leufer, tos, hemoptisis, dificultad respiratoria, cianosis, ¿qué más hemos dicho? ¿Qué más puede ocasionar? Taquipnea, bien, fiebre o sinopia. Ahora en la fase de estado vamos a tener pérdida de peso seguro, ¿sí? Iliomecánico también. ¿Cuál es el iliomecánico? La obstrucción a nivel del intestino. ¿Por medio de qué? De los ovillos. Es mecánica obstructiva. Distensión abdominal, sí,
si tienes un abdomen que no está pudiendo evacuar, ¿qué va a pasar? Se va a distender, ¿cierto? ¿Dolor abdominal intenso? Sí. ¿Puede ocasionar peritonitis? Sí. ¿Puede ocasionar perforación de intestino? Sí. ¿Puede ocasionar apendicitis? Sí. Manifestaciones de la fase invasiva a nivel de lo que va a ser el ciclo de luz. Van a ser fiebre, tos no productiva y disque, hemoptisis, cianosis vital. Aquí me hemos dicho todo. Súper. Bien. La fase de estado, validez, algo importante, porque si tenemos un paciente que está ahí, ¿cómo se llama celular? Están sacando fotos. Ya. Entonces, dolor abdominal inespecífico, fiebre, pérdida de peso, validez, náuseas, vómitos, desnutrición crónica. Y las náuseas y vómitos, ¿por qué vendrán, muchachos? En la fase de estado, que la pueden ser fase de estado. ¿Por qué? Ya despierta. Vamos. No se peleen. Hay preguntas para todos. Dígame, ¿por qué? ¿Por qué náuseas y vómitos? ¿Por qué se les ocurre? Te van a mover. Tengo permiso, ¿no? Pero tal vez un reflejo nauseoso. Sí, pero sobre todo es por la fase de obstrucción, estamos en fase de estado. Entonces, si está obstruido, ¿por dónde va a salir? Por arriba. No puede salir por abajo, sale por arriba. Bien, desnutrición crónica, sobre todo deficiencia de la vitamina A, de la vitamina C. Y las complicaciones, el hilo mecánico, que puede ser bastante intenso, que obstruye, se dilata, ¡pum! ¿No ven? O sea, se puede perforar el intestino. Colecistitis, porque se mete al conducto cístico. Colangitis, porque puede tener realmente una obstrucción de la vía biliar y puede ocasionar una colangitis, una infección de la bilis. Y pancreatitis aguda, que también va a haber una alteración en las enzimas pancreáticas, ¿no? Ahora fíjense, aquí tenemos un hermoso dibujo, mentira, una cirugía donde están los ácidos en el intestino. Pero este no es un intestino vivo. ¿Qué es? Sí, me gusta. Así es el intestino vivo. Sí, vivo. Está feo. Porque este intestino ya está con formol. O sea, es una autopsia. O sea, probablemente causa de muerte, ¿qué? Sí. Puede matar. Bien. Diagnóstico, examen coproparasitológico seriado, que me encanta, 3 muestras. Donde la técnica de concentración, generalmente con gasolina, nos va a ayudar a determinar qué es. CAT-O-CATS para ver qué. La carga parasitaria. Vamos a ver cuánta carga parasitaria tiene. Y en la fase invasiva, porque esta va a ser en la fase de estado. No van a pedir coproparasitológico si están sospechando que está en fase invasiva, no vamos a ver ¿no ven? Bien, entonces vamos a tratar de ver en el esputo, en la fase invasiva, para verificar el parásito, que generalmente, ¿qué tipo de larva es? L4, bien, aprendieron, hasta ahí. Bueno, mayormente asintomáticos, depende de la carga parasitaria, ya hemos visto. En la fase invasiva, identificar larvas en esputo, rayos X de tórax, porque vamos a tener neumonitis eosinofílica. No vamos a ver la eosinofílica ahí, pero la neumonitis sí, ¿no ven? Entonces en rayos X vamos a poder la inflamación del pulmón. En la fase de estado vamos a hacer coproparasitológico seriado. Muchos de los grupos no sabían que era CPS, por eso se los he puesto. CPS, coproparasitológico seriado, CPS. No es caja petrolera de salud. Bien. Lo vamos a hacer por técnicas de instrumentación, CAT-O-CATS y antecedentes epidemiológicos. O sea, ¿como qué antecedentes epidemiológicos deberíamos tener aquí en Bolivia? Desde Bolivia. Bueno, lugares donde haya fecalismo, vivir que no tenga agua potable, estar en agricultura, estar en lavado de manos deficiente, tener niños chiquitos. Acuérdense que los niños chiquitos generalmente están en la tierra, lo ven así, agarran todo lo que encuentran, ¡ay, se mueve! Y se meten a la boca, ¿no ven? Ahí, y el tratamiento de elección, que va a ser el albendazol, mebendazol, el coato, el piratel, fibracil. Yo voto, cuando no esté embarazada la paciente, en darles albendazol. Supuestamente es una sola vez. Nosotros en el gastro damos hasta 7 días, porque no es suficiente. ¿De acuerdo? Y podemos reiniciar incluso el tratamiento. Ahora, no esperen que eliminen las larvas y todo, ¿no? Como dicen, no, dale zapallo molido, pepas de zapallo y va a eliminar, no están así. O sea, en realidad, incluso se van disgregando en el mismo intestino, porque como ya no se mueven, se empiezan nosotros las digerimos. O sea, ¿qué hacemos con nuestras sustancias que son totalmente nocivas? O sea, tener ácido clorhídrico no es normal. O sea, tener bilis tampoco. O sea, acuérdense que son sustancias que degradan alimentos.
Y estos bichejos, pues si no se murieran, si no estarían vitales, si no se defendieran, pues obviamente se desagregarían por medio de nuestras mismas sustancias. ¿Qué hacemos para embarazadas? Tomando el Firantel, que es lo más indicado. El tratamiento del hilo mecánico no es solamente en realidad cuando tienes alta carga parasitaria, tienes que ver el hecho de que probablemente no funcione tu albendazol, tu muato, nada. Lo que va a funcionar es sacar los bichejos del rebaño. Entonces necesitamos cirugía, sobre todo cuando ya tenemos un hilo mecánico, una situación de obstrucción, ¿sí? Y generalmente, ¿quiénes tienen esta obstrucción, chicos? ¿Qué grupo etario tienen? No se peleen por responder otra vez. Los niños. ¿Quiénes? Los niños. Porque no es que el bicho va a dejar de crecer porque sea niño, no es que tienen ascaritos. No, tienen la misma cantidad y el mismo largo, o sea, 50 centímetros para un niño, ya es más, ¿no? Entonces, los que más obstrucciones tienen son los niños. Muy bien, hay abundante en lugares húmedos, climas como Trinidad, Beni, Pando, todos estos lugares que están bien contaminados, pero sobre todo la parte de que no tenemos letrinas, hay fecalismo, no hay educación. Primero educación, y de eso se trata con ustedes, poder dar a conocer todo esto. ¿Para qué? Para que estos ciudadanos no se contaminen tanto, porque acuérdense, ya de por sí el alimento no está bien proporcionado en algunas regiones, sea por la pobreza. Entonces, ¿qué pasa si vienen los bichos y se comen lo poco de nutrientes que tienen? O sea, acuérdense cómo se alimenta el cerebro, o sea, cómo los niños se pueden desarrollar. ¿Se tendrán un buen desarrollo de los niños? Pues no. Entonces, lo primordial es cuidar esas cabecitas, esos cerebritos. ¿Bien? Lugares de mayor prevalencia, vamos a tener todos estos lugares. Bien, medidas de profilaxis, hemos hablado del lavado de los alimentos y vegetales. Antes de consumirlos, proteger los alimentos de las moscas, por decir las patas. No se olviden de las patas. Ok, proteger los alimentos. ¿Han visto el macho, no ven? ¿Han visto? Acuérdense del macho, del hijo de macho. ¿No han visto? Eso es de grupo. ¿No ven? El grupo insiste, ¿no? Acuérdense del hijo de macho, pero no se olviden del hijo de macho, no se olviden de las patas de las moscas, por favor, ¿ok? El lavado de manos prevé la ingesta de alimentos, sobre todo en aquellos que labran la tierra, hemos hablado, los niños que prueban con tierra, esos areneros, yo no les veo mucho los areneros, chicos, en serio. O sea, cuando mi hija andaba desesperada por el arenero, yo era, no vender, ¿no? Porque en el arenero están los gatitos, están por ahí, hacen sus necesidades, ya con su plazo, pues. De repente están igual, los alimentos, no, ya. Entonces, medidas de control, ¿qué va a ser el control? Lo que el gobierno hace por nosotros, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que hacer educar a la población, que es lo primero. Evitar regar los vegetales con aguas servidas contaminadas, pero para eso necesitamos provisión de agua potable, necesitamos alcantarillado, ¿okay? Necesitamos promover la agricultura con las prácticas de producción, porque tú vas al río abajo y te venden frutas hermosas, o sea, si esta lechuga viene del río abajo, yo la miro a la lechuga y digo, ay, Dios mío, ¿no? O sea, porque yo sé con qué la riegan, y la riegan con aguas del río. No tienen con qué otra cosa regar, pero tienen que hacer algo, tienen que vender, ya tienen su cultivo. ¿Con qué van a regar? ¿O van a dejar que se muera? ¿No lo ven? Entonces, te dan tu lechuga hermosa, infectada con un montón de huevos. ¿Lo ven? Bueno, tratamiento de desparasitación masiva. Ahora el doctor Aguirre, buena onda, me ha dado estas fotos que es de su sobrina. Ella está haciendo cirugía pediátrica. Y miren, en ese momento ella era MR de cirugía pediátrica, usted debe estar como si nada pediatra por algún lugar del mundo. Pero estas eran las fotos de una pacientita, niña de 5 años, que tenía toda esta cantidad de ácido en su intestino. Ahora vamos a ver el intestino. Así estaba antes de sacarlo. Fíjense, el intestino no es que recta así, ¿de acuerdo? Miren aquí, esto está lleno. Y no con una albendazol, imagínense, cosquillas, al picheo, ¿no? En endoscopía, cuando logras agarrarlos, ¿no? Que es difícil agarrarlos, resbalan o se cortan por la mitad. Les digo, no son tan duros. Ahí dentro no son tan duros. Por eso tienen que protegerse de una forma. Pero si están como que laxos, ya no se pueden proteger. Y los digerimos. Muy bien.
¿Ok? Eso es lo que se ha sacado a partir del intestino. Y ahí está. Bueno, muchas gracias, muchachos.